estuvimos revisando, pues justamente el final de la conquista de México, ¿no? Digo, el final es un decir, el final de la batalla. Eso siempre me gusta aclarar porque, pues el proceso como tal, eh, acuérdense, cada historiador va decidiendo hasta dónde le gusta, ¿no? Hay historiadores que por crear polémica dicen la conquista no ha terminado, ¿no? La conquista continúa, la conquista de México continúa, y entonces, pero ahora ya no nos conquista España, sino Estados Unidos mediante los productos que venden, y ahora China, por ejemplo, ¿no? Que ya está, acaba de sacar su nueva moneda, no sé si tuvieron ahí esa noticia, pero la moneda digital para echar fuera de China el dólar, ¿no? Ah, sí. Y entonces algunos dirán por ahí polémicamente, no, eso también es una conquista y lo que quieran. Evidentemente nosotros pues, nos vamos por la versión, de principio por la versión más común, más tradicional, más pues sí, más tradicional, en donde entendemos que la conquista de México es el proceso llevado a cabo por Hernán Cortés y que culmina con eh, la batalla de Tlatelolco, ¿no? Que comentábamos hace 8 días. ¿Se acuerdan? En donde el 13 de agosto de 1521 Cortés, junto con el resto de los soldados, el resto de los capitanes, pues prácticamente ya ha conquistado toda la cuenca de México, conquistado la misma Ciudad de México, Tenochtitlan, van a México, Tlatelolco, y capturan a Cuauhtémoc y el resto de los tlatoanes. Y ya, pero el También asunto en es que, Moctezuma, ¿sí? no, a Moctezuma, acuérdate que ¿No? Moctezuma ya había muerto. Moctezuma ya había muerto, ya el Cuitláhuac también Antes. ya había muerto unos días antes, y entonces, De viruela, ¿no? exactamente había muerto de viruela, sí, es cierto, sí, un año antes, de hecho, no unos días antes, un año antes había muerto Cuitláhuac, Claro. y al final, pues el Tlatoani es Cuauhtémoc, que es primo de estos dos personajes, que él había nacido en Texcoco. Cuauhtémoc había nacido en Texcoco y pues que era el heredero, digamos, al trono de los mexicas, ¿no? Y ya, y ahí normalmente, ahí se acaba el proceso de conquista. O sea, los capítulos de los libros ahí los cierran. Y el nuevo capítulo, las nuevas versiones, pues ya iniciarían con el después de la conquista, que para nosotros en realidad pues es parte del mismo proceso. O sea, no se terminó el 13 de agosto de 1521 y resulta que ya todos los mexicas ya sabían que vivían en la Nueva España y entonces entendían y querían a los españoles y todo eso, ¿no? Al final, pues todavía estaban inconformes, por supuesto, todavía había riesgo de levantamientos indígenas. En este caso ya llamaremos ahora sí levantamientos indígenas porque técnicamente el control del gobierno y de la situación pues ya está en manos de los españoles, ¿no? En manos del, este, pues de Hernán Oye, Cortés. Ronnie, ¿y tú estás de acuerdo en que sea conquista? Porque ahora que he estado investigando lo que nos dices, uno le Ajá. llaman incursión, otros les llaman exploración, ni no me acuerdo cuál es el tercer nombre, que en realidad dicen que no es conquista. Dice, es hasta Uh-huh. que rebeliones porque le hicieron los propios, Los las propios personas de la indígenas. República, ¿no? Sí. Entonces, no sé, ¿tú estás de acuerdo en que se llame conquista? Pues mira, yo sí estoy de acuerdo. O sea, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Evidentemente, o sea, si nos ponemos muy quisquillosos y sobre todo en la parte de muy puristas, ¿no? En este sentido, el gran proceso, desde que Juan de Grijalva, ¿no? O incluso antes, Hernández de Córdoba, Francisco Hernández de Córdoba, y hasta fundado el Virreinato de la Nueva España, digamos, ese gran proceso como tal es de una conquista, porque todo tiene digamos, esta finalidad última que es apropiarse del territorio para el reino español.
dentro de ese gran proceso, entonces podemos ver justamente, primero vamos a tener viajes de exploración, en donde incluso el mismo Hernán Cortés, pues viene explorando el terreno. Luego ya vamos a tener una incursión a los territorios, ¿no? A estos territorios. Y además una conquista de distintos pueblos, o sea, porque Hernán Cortés lo que fue haciendo fue conquistar, ¿no? O sea, someter, si lo quieres ver así. Y al final de cuentas, con México Tenochtitlan, pues sí, ya podríamos ver que es incluso es un proceso de independencia de los pueblos prehispánicos del señorío indígena de México Tenochtitlan, pero a su vez viene sumado o viene inmediatamente el proceso de apropiación de los españoles del territorio y la incorporación al reino español. En ese sentido, pues es una conquista, ¿no? Ujú. Te lo pongo, o sea, te lo digo porque, por ejemplo, esto mismo lo vamos a tener, piénsalo hacia el otro lado, hacia la independencia de México. Ujú. Pues sí, evidentemente el gran proceso todos lo conocemos como la independencia de México, pero es un proceso que suma muchos procesos internos. Miguel Hidalgo no quería independizarse. Miguel Hidalgo, bueno, a ver, sí quería independizarse de España, pero sobre todo por el motivo de que quien gobernaba en España era José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, y estaban bajo el yugo de los franceses. Y en ese sentido, pues Miguel Hidalgo, el grito es "Viva Fernando VII y muere el mal gobierno". Es decir, que el auténtico rey de España viva y que el mal gobierno de José Bonaparte pues, se vaya de España. Y si entonces no va a ser de esa forma, ¿para qué tiene que estar Fernando VII allá sufriendo en Europa? Mejor que se venga a México y que desde acá gobierne. Y acá que se forme el nuevo reino, ¿no? Para sus leales seguidores y sus fieles súbditos. Y sin embargo, terminando el proceso de Miguel Hidalgo, pues viene Morelos, en donde él sí ya está pensando como tal en una independencia de España para un gobierno local. ¿Sí? O sea, Morelos es el primero que con sus sentimientos de la nación ya habla bueno, a ver, esperen, ¿por qué queremos a Fernando VII? ¿No? Si lo que acá conviene es mejor un gobierno de este lado. Y luego ya viene un tercer proceso en donde Iturbide y Guerrero pues deciden que sí se independizan, España acepta, pero a su vez pues que va a haber un gobierno, no, o sea, hay una independencia de España, pero un gobierno similar, ¿no? Las condiciones no tienen por qué cambiar. Sí, Y a lo que voy es, pues a todo eso pues, le tenemos que llamar independencia de México en conjunto, porque es parte de todo un gran proceso. ya que termina hasta 38 en realidad, ¿no? Exactamente, o sea, y lo mismo que dices, si nos ponemos muy puristas, pues los mexicanos ya tenían un gobierno reconocido por muchos estados, pero España como tal lo reconoce hasta el 36, si mal no recuerdo. Hasta el 36 es cuando ya decide reconocer a México como un país independiente del reino español. Y bueno, pues ahí viene después la separación de Texas y las invasiones francesas y estadounidenses y vamos, al final como guerra y como procesos amplios, pues no termina el Mm. asunto, ¿no? Lo mismo en este caso, la conquista de México, Tenochtitlan, pues sí, ahí acaba el 13 de agosto de 1521, pero todavía, digamos, el 14 de agosto que se levantan, pues la Ciudad de México está devastada. La Ciudad de México tiene cuerpos por todos lados, ahora sí que cuerpos muertos por toda la ciudad, pues está destruida, está deteriorada, perdón, la misma ciudad y al final de cuentas, pues no pueden establecerse ahí los españoles, no pueden y no quieren tampoco, porque pues al final lo que dice Hernán Cortés es que pues era una gran ciudad que se tiene que olvidar. Y en ese sentido, los indígenas ya no tienen por qué estar constantemente regresando a México Tenochtitlan, si lo que están buscando es que se olviden de esas deidades. Entonces,
hay que destruir 100% esa ciudad prehispánica, ese centro ceremonial como tal. Y en ese sentido, inmediatamente acordémonos que Hernán Cortés decide establecer su gobierno provisional, su ayuntamiento, o sea, porque lo que viene después es, ok, ya derroté a los mexicas, ay, perdón, ya saltó todo esto, ya derroté a los mexicas, y ya tengo el control, el dominio del territorio y el dominio de la población. Ahora necesito fundar inmediatamente un gobierno local, porque pues sí dependemos de España, pero pues de aquí a que el rey diga algo, de aquí a que el rey mande y de aquí a que desde allá decidan cómo se va a gobernar aquí, estos se vuelven a levantar y se pierde nuevamente la ciudad. Entonces se necesita un gobierno provisional y es cuando decide que en Coyoacán va a fundar el ayuntamiento. El primer ayuntamiento en tierra firme. Recordemos que ya habían fundado un ayuntamiento. ¿Se acuerdan en dónde? ¿En Veracruz? En Veracruz, exactamente. ¿No? O sea, ya había gobierno español en México antes del proceso de conquista. Entonces, o sea, antes me refiero a la conquista de Tenochtitlan, ¿sí? Ya gobernaban los españoles aquí incluso. Entonces, pues es lo que decide el propio Hernán Cortés, insisto, que Coyoacán va a ser la sede del nuevo ayuntamiento, del nuevo gobierno, y desde ahí se va a gobernar a todos estos pueblos que le eran fieles, que le eran, digamos, bueno, fieles y no fieles, digamos, que pertenecían al señorío de Tenochtitlan, al señorío de México Tenochtitlan. ¿Sí? Daniel, ¿esta es la iglesia de la Conchita? Así Exactamente, es. Sí, ¿verdad? exactamente. Esta es la Ahí iglesia de fue. la Conchita. Ese fue es eso mismo, eso que ahorita preguntaste es algo importante. Se supone, y digo se supone porque siempre hay que darle un poquito de, ahora sí que dejar La duda. la duda, ¿no? Pero, Uh-huh. pero por todas las crónicas se habla de que en esta plaza fue donde se decidió fundar el ayuntamiento. Ahí tenemos la Conchita, que fue una de las primeras capillas fundadas. Por supuesto, años después se reconstruye, años después digamos, se levanta, se le da toda la decoración y en ese sentido, pues, la construcción que tenemos actualmente ya no es la que Hernán Cortés colocó o fundó en ese espacio, ¿verdad? Pero como fundación de iglesia, pues esta es la de las primeras. Sí. Atrasito, acuérdense que está la Casa Colorada, que es La la de los casa del... Fridos, ¿no? ¿Mandé? La de los Fridos. No, 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 la no. de los está en otro lado. Exacto, La exacto. Casa No, la Azul. Casa Colorada, una construcción roja, o sea, me refiero, así como se está viendo la foto, caminando un poquito hacia atrás, se llega a la calle, a la calle que rodea esta plaza, y en contraesquina está una casa roja, Sí. que Ah, sí, que igual, es la escuela, ¿no? exactamente, que era escuela y que ahora es centro cultural, si mal no recuerdo, y que se dice, bueno, porque fue en realidad la casa de la Malinche. Ujú. Mm. Sí, pero en la esquina vive una de las Fridas, no me acuerdo el nombre de ella y su esposo. ¿Cuál Frida? Ah, ya sé cuál dice. No, pero eso está como a cuadra y media, ¿no? De ahí. En la No, calle de Londres. en la misma casa, en la otra esquina, bueno, no me acuerdo Una qué amarilla, avenida. ¿no es una amarilla una casa amarilla? No, ahí mismo, te digo porque yo la visité Sí. y la visité con esta señora Rina, ¿no? Rina, Ujú. que fue de los Fridos con su esposo. No sé si todavía viven, pero hace años yo la vi la casa ahí Ah, ok. y entré a su casa. Ajá. Bueno, mira, ahí sí desconozco un poquito, no estoy del todo seguro, pero probablemente, o sea, es muy seguro que sí. Aquí el asunto es que, bueno, de principio, pues aquí en la Plaza de la Conchita, lo que sí debemos ahí saber es que, es que ya sé cuál dices, donde está el Parque Frida Kahlo, de hecho.
Bueno, no, es la Casa Roja, ¿eh? Yo me quedo con la Casa Roja. ¿Mm? De un lado está la escuela y en la otra esquina estaban ellos. No sé, yo eso lo visité hace como 6 años. No sé ¿No es actualmente. Francisco Sosa la calle? No, No, no. No, no es ahí en la misma casa que dice Dani, la ok. Casa Roja. Bueno, ok, probablemente sí. Pero bueno, es ahí en esa casa, técnicamente el terreno, vamos a ponerle así, el terreno como tal le perteneció a Hernán Cortés y a la Malinche. Es la casa que le deja Hernán Cortés a la Malinche. Y en donde se dice que murió la esposa de Hernán Cortés. Eh, Y de hecho ahí estaría el primer ayuntamiento, ahí, digamos, en esa zona se habría fundado el primer ayuntamiento, que probablemente el edificio ya no se conserva. Si nos vamos ahí mismo en Coyoacán, hacia la iglesia de San Juan Bautista, la Plaza El Hidalgo, centro de Coyoacán. el centro de Coyoacán exactamente, y que está incluso la alcaldía de Coyoacán y lo que se conoce como el Palacio de Cortés, Ujú. eso no existía como tal, eso no existió. Esa casa nunca perteneció, o sea, eso que se llama Palacio de Cortés, nunca fue de Hernán Cortés, ¿sí? Ese espacio se construyó hasta el siglo XVIII, ese edificio, y el espacio más bien estuvo habitado por los dominicos cuando llegaron y cuando decidieron fundar esa iglesia, cuando Hernán Cortés les permitió fundar la iglesia que está ahí. O sea, técnicamente no tiene nada que ver con el gobierno de este momento en que les estoy narrando como tal. ¿Sale? Hernán Cortés decide establecerse aquí en La Conchita, decide mantenerse aquí en la plaza, bueno, lo que ahora es la Plaza de La Conchita, y desde ahí gobernar toda la región del centro, de lo que ahora es el centro de México. Desde ahí Oye, mandar. Daniel, en ese tiempo, cuando se estableció ahí, nada Ajá. más por imaginar un poquito, porque esa, bueno, hoy llámese iglesia pequeña, es muy pequeña, sí, bastante pequeñita. Sí, En ese tiempo, cuando estaba ocupada ahí por el Cortés, ¿sería una especie como de oficina? ¿Una cosa así? la iglesia, Sí, sí, o sea, la funcionalidad de ese lugar. no, bueno, de la iglesia como tal, no, la iglesia como capilla ¿La qué? funcionó como capilla, o sea, la función principal es la evangelización. Hay que rápidamente colocar una capilla, una parroquia, en este caso una capilla, ¿no? Un altar, para que los indígenas de Coyoacán inmediatamente tengan la posibilidad de rezar y de Ah, cumplir con ajá. las obligaciones Bautismo. religiosas. El Sí, bautismo, porque exactamente, por y lo todo. general él tenía instalaciones enormes, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, en efecto, en efecto. Sí, ¿no? Pero Entonces, sí, o sea, esa era, como dice Dani, la Casa Roja, la Casa porque hay Roja. un restaurante atrás del lado izquierdo de la Conchita que dicen Ujú. también que es la Casa de Cortés y tampoco tiene que ver, ¿no? Exactamente. El que se llama justo la Hacienda de Cortés, ¿no? El restaurante que está ahí atrás, ¿no? Ujú. Creo que sí es Ya, Hacienda de Cortés, sí, según yo. sí, Este, así es, así sí. es. Lo que pasa es que, o sea, vamos, piensen, a ver, vamos a poner ahora sí que las cartas sobre la mesa, ¿no? Ese espacio, imagínenselo de principio en el siglo XVI, el 13 de agosto de 1521, imagínense todo esto con puros árboles y con un centro ceremonial que más bien estuvo hacia la región del sur de Coyoacán, digamos, mucho más pegado hacia Miguel Ángel de Quevedo, hacia lo que es Miguel Ángel de Quevedo. En ese sentido, todo lo demás son árboles y casas perecederas, ¿no? Chozas con hojas de, ahora sí que ramas de bambú, ¿no? Prácticamente, bueno, de bambú, de ramas de árboles, los techos de guano, así imagínense, sin nada de los edificios que estamos viendo. Cuando Hernán Cortés inmediatamente decide establecerse en Coyoacán y se mantiene ahí, pues inicia la construcción con los indígenas, por supuesto, de algunos edificios, principalmente la Casa de Cortés, el ayuntamiento, que estaría probablemente ahí mismo o atrasito de la Casa de Cortés, la capilla que estamos viendo ahí enfrente, pero
piensen que la construcción pues inicia austera, porque ahorita hay pocos indígenas, poco dinero y sobre todo mucho trabajo, ¿no? O sea, todavía hay que estar yendo hasta México, Tenochtitlan, a revisar que, pues que se limpie todo o que ya no existan levantamientos. Y Hernán Cortés nunca se mantuvo quieto. Hernán Cortés inmediatamente decide irse a Michoacán y luego a Baja California y luego a las Cibueras y así sucesivamente. Entonces, esto no es que luego tengamos lo que ahorita estamos viendo ahí, sino que el territorio, que el terreno pertenecía. Piensen ustedes, ahorita viven en una casa. Si destruyen esa casa y reconstruyen, pero ustedes, porque ya no les gustaba la casa en la que están, reconstruyen, pues al final van a decir que esa ha sido su casa. ¿Desde cuándo? Pues desde, no sé, desde que viven ahí, ¿no? Desde que han habitado ahí. Lo que también van a decir, en esa historia van a decir, en tal año destruimos y reconstruimos. Pero al final de cuentas siempre ha sido la casa, ¿no? Quitan un cuarto, ponen otro cuarto, quitan un árbol, pero al final sigue siendo la casa. Entonces, lo mismo ahorita ocurre. La casa de la Malinche, pues la destruyeron varias veces o la reconstruyeron, la hicieron mucho más grande, pero siempre... Ya, Dani, Uh-huh. ya te toca, digo. Ah, ok, sí, sí, es cierto. Ah, Ay, se pasa rápido. Ok, les cuelgo y ahorita les vuelvo a marcar. sí. Ok. Sale.